veces un error, un pecado que tú cometes no fue un error, porque Giesi lo hizo con alevosía y ventaja, con todo conocimiento. Pero cuando tú dices, Señor, yo conozco tu palabra, pero ahí voy, porque yo tengo un Dios perdonador. No digas jamás eso, porque fíjate hasta dónde estás llegando tú y arrastrando a tus hijos juntamente contigo, porque hay cadenas que atan a tus hijos juntamente por el pecado que tú cometiste. Por lo que tú cometiste arrastras a tu descendencia, a nietos, bisnietos, y es una cadena de maldición que después es difícil, porque las cadenas que tú no quiebres, tus hijos las van a tener que quebrar por ti. Amén, gloria a Dios. Pero ¿cómo podemos quebrar esas cadenas? Porque no nada más es de que yo quebro las cadenas. ¿Cómo yo voy a poder romper toda esa atadura, romper toda esa cadena que venimos arrastrando nuestros antepasados con la obediencia delante de la presencia del Señor? Amén. Con tratar de andar lo más en santidad que se pueda delante de la presencia del Señor, hermanos. Lo más que podamos, porque sé que es difícil estar delante de la presencia del Señor y sé que cada día y cada momento estamos fallando. Pero como dice mi hermana, el Señor Jesucristo sabe cuando tú estás fallando, que no quieres fallar, o cuando tú lo estás haciendo con todo conocimiento de que yo quiero fallar. Amén. Es como decimos, si tú estás endemoniada, ¿cómo vas a ir a sacar otro demonio? Yo quiero cortar cadenas, pero yo estoy atada. ¿Cómo voy a querer desatarme cuando yo misma estoy atada? ¿Cómo voy a querer desatar a mi familia cuando yo misma estoy atada delante de la presencia del Señor? Yo no sé si tú me estás entendiendo en esta tarde. Amén. Yo quiero que tú le des un fuerte aplauso a Dios. Yo quiero 3 que participen. El primero que me lea Números capítulo 1. ¿Quién es el primero en leer? Hermanos que no tienen. Y el segundo que me lea Números, que diga 12, 1 y 12, 8 hasta el 11. El segundo participante. El tercer participante, Números capítulo 12, del 13 al 14. ¿Quién tiene el primero? Números 12, 1. Amén. No, yo te voy a dar. No. ¿Ya tienen el segundo, hermano? Voy a pisar. 12, 1. María y Aarón hablaron contra Moisés y causa de la mujer Cusita había tomado porque él había tomado mujer Cusita. Ahora, Números 12, capítulo, verso 8 al 11. ¿Capítulo qué? Capítulo 12, verso 8 hasta el 11. Amén. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ahora, 12 del 13 al 14. No se me duerman, hermanos, no se me duerman, échenle ganas. No quede ella ahora como esperanza, excepto que al salir del entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Amén. ¿Qué te está hablando ahí? De los mismos hermanos de Moisés que conspiraron contra él. Hermano, hermana, ten cuidado que tú estés hablando de un hermano de la iglesia, porque tú no sabes la comunión que él tenga con el Dios vivo, con el Dios poderoso. ¿Y qué dice? Que le dio lepra a María, a su hermana. Pero a mí me llama la atención algo que está
algo que estaba escrito, que dice porque nosotros hemos pecado locamente, o sea que sin pensar, supuestamente ellos hablaron. Y hay a veces que sin pensar nosotros hablamos del hermano, hablamos de la hermana, no sabiendo que hay una consecuencia que viene contra nosotros. Fíjate a María, ¿qué le pasó? Le dio lepra por haber hablado de Moisés. Dijo, porque, ¿qué dice la palabra? Que dice, Jehová se enojó por cuanto hablaste de Moisés, mi siervo. Que dice, yo hablaré con él cara a cara, pero a los profetas que vienen después de él, yo les hablaré a través de los sueños, a través de visiones, pero con él yo voy a hablar cara a cara. Amén, gloria a Dios. Y hermanos, todo lo que estamos viviendo y estamos pasando en estos últimos tiempos es a causa de que, como dijo mi hermana, estamos hablando unos con otros, estamos hablando cristianos de otros cristianos sin saber cómo yo estoy con la comunión con mi Señor Jesucristo. Eso nos está afectando muchísimo aquí en el mundo, hermanos. Hay muchísimos que estamos usando las redes sociales, ¿para qué? Para destruir al hermano. Ya ni siquiera estamos hablando de la palabra del Señor. Amén. Estamos hablando del fulanito, el hermano sutano. Estamos viendo los errores de todos, menos vemos los de nosotros. Amén. Vemos los errores de todo alrededor, menos vemos los de nosotros. Queremos que Dios cambie todo alrededor, pero que no me cambie a mí. Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con la lengua que Dios nos dio. Amén. Que esa lengua que dice la palabra de Dios es espada de doble filo. Con tu lengua o matas o das vida. Amén. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado cada que hablamos de las personas de la iglesia, cada que hablamos de los siervos de Cristo, porque sea como sea, tienen el llamado para hablar de la palabra del Señor. Amén. Si nosotros estamos aquí es porque hemos sido llamados por obra del Señor Jesucristo. Amén. Aún a mí me llama la atención de un versículo de la Biblia que dice, nos habla de que Saúl estaba haciendo las cosas mal. Dice que Dios ya lo había quitado como rey y dice que había puesto a David como rey, pero dice que aún porque Saúl le tenía coraje a David porque fue puesto como rey, dice que lo quería matar. David anduvo escondido varios tiempos, hasta se hizo el loco, porque el rey Saúl lo quería matar. Y que dice que en una cueva el rey Saúl se metió y que él podía matarlo porque lo tenía en un lado, pero dice, Dios me libre de hacer tal cosa contra un siervo de Dios. Aún aunque Saúl estaba haciendo las cosas mal, fíjense David como dijo, Dios me guarde de hacer tal cosa, porque es siervo del Dios Altísimo. Así que hay que cuidarnos de eso. Fíjense, la Biblia nos habla para dirigir nuestra vida física como espiritual. Amén. Y más que nada, hermanos, tener respeto, porque en estos últimos tiempos hasta el respeto se está perdiendo entre nosotros mismos. Amén. El respeto, como dice mi hermana, el respeto al siervo de Dios. Amén, porque es un privilegio ser siervo de Dios, es un privilegio estar hablando de la palabra del Señor. Es un privilegio en este día, en esta tarde, estar sentado en una silla oyendo la palabra del Señor, hermanos. Porque crean que se vienen tiempos difíciles, que a lo mejor nos va a ser difícilmente estar sentados oyendo la palabra del Señor. Así es de que hay que bendecir este día, que podemos estar en esta tarde oyendo la bendita palabra de Dios. Amén. Segunda de Reyes 5, verso 10 al 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y levante 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Freddy, el 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hermano, permíteme empezar. ¿Vale? Y Habana y Parat, río de Damasco, son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. A sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te amandará
alguna gran cosa no le harías, cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía se puso delante de él y dijo: He aquí, Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hasta ahí. ¿Qué nos está hablando la palabra de Dios? La palabra de Dios les estoy hablando otra vez de Naamán, de que tenía lepra. Pero ¿qué decía Naamán? Fíjate, ese rey que aún altivo, que dijo: ay, pero si los ríos de donde yo soy están mejores que estos, es hasta agua más limpia. ¿Para qué? Dice, yo enojado, dice la palabra de Dios que el rey se fue enojado. Dice, yo pensé que Eliseo, el profeta de Dios, iba a salir, le iba a clamar a Dios y iba a poner su mano donde estaba la cosa mala y yo iba a ser sanado. Dice, pero me manda un criado para decirme que vaya y me sumerja en el río 7 veces, en el río Jordán. Si los ríos de donde yo estoy están mejores. Hay a veces que tus perjuicios no te dejan recibir el propósito de Dios. Hay a veces que tu egoísmo y tu altivez no te deja recibir el milagro que Dios tiene para ti. Gloria a Dios, aleluya. Y esto me hizo recordar de un testimonio que les voy a dar ahorita rapidito, hermanos. Que a veces nosotros queremos que Dios haga las cosas como yo lo quiero hacer, pero Dios tiene un propósito diferente. Por eso yo te digo, siempre hay que decirle al Señor: Señor, hágase, ponme donde tú quieras que yo esté, llévame a donde tú quieres que vaya. Hace aproximadamente un año, o hizo un año parece, vino un señor de México con su esposa. Es familiares de aquí de Don Joel, no sé qué vengan siendo de él. El señor vino de México, él traía el propósito para Dios, pero yo me imagino que él no creía lo que Dios iba a hacer allá en su tierra, como dice Miriam. A veces nosotros él quería que Dios nada más pusiera su mano y iba a ser sanado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que lo mandó a que se metiera al río, amén. Es que el Señor trabaja tan diferente, hermano. Ese Señor viene aquí a buscar de nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, amén. Porque el Señor Jesucristo es el que hace todo, hermanos. El Señor Jesucristo, para Él sea la gloria y la honra. Viene este Señor y su esposa y empieza a orar por él. Cuando yo empiezo a orar por él, el Espíritu Santo habla su vida y le dice que él venía para propósito para él, que él venía para propósito para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le empieza a decir al Señor Jesucristo que Dios quería que levantara un altar en su casa, que Dios quería que le sirviera, que estaba esperando que levantara la iglesia allá en su casa con los siervos de su misma casa, con sus hijos. Amén. Entonces el Señor, el Espíritu Santo lo empieza a ministrar, el Señor empieza a llorar, amén. Y dice el Señor: ahora entiendo por qué Dios me trajo hasta este lugar. Dice, ahora entiendo. Le digo, el Señor habló a su vida lo que usted quería, y dijo, el Señor ya me lo había susurrado, pero ahora me lo confirmó. Dijo, a través de usted me lo confirmó. Y este Señor nos hizo entender que ni siquiera creía en la palabra de una mujer. Él ni siquiera creía que Dios usaba a una mujer. Amén. Él nos confesó y dijo, ahora sé por qué Dios me trajo a este lugar y me trajo con usted. Dijo, y Dios me acaba de confirmar lo que Él ya me había hablado. Amén. Y así es el Señor, hermanos. Como dijo Él, yo no sé por qué el Señor me trajo de tan lejos para hablarme aquí a través de usted, porque Él venía de la Ciudad de México. Y el Señor traía el propósito hasta este lugar. Pero nosotros a veces somos tan tercos, y si nos pasa así, hermanos, nosotros queremos que Dios nos hable hasta en la esquina de la casa, pero el Señor, si no le place, no te va a hablar. El Señor tiene su tiempo y su momento, amén. Y luego sin conocer, porque no te conocía. No, Él no me conocía, Él no conocía aquí, Él simplemente Dios lo mandó desde México, vino a este lugar, oramos por Él y el Señor habló a su vida, amén. Gloria a Dios. Amén. Y voy a leer el 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra no se dará
ahora a tu siervo la carga de un par de mulas, porque he aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solamente a Jehová, porque Él es el único Dios. Ahí es cuando Naamán se convierte a Cristo. Está diciendo: de aquí en adelante yo no voy a hacer sacrificio para otros dioses, solamente para Jehová. Yo no sé a través de qué cosa tú te has convertido a Cristo, porque es lo que te estoy diciendo. Hay perjuicios en tu vida que no dejan que el propósito de Dios se cumpla, no dejan que el milagro de Dios se cumpla en tu vida, por tu altivez, por tu egoísmo, por tu soberbia. ¿Qué es lo que no está dejando que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Porque fíjate cómo ese criado nomás iba a sumergir 7 veces en el río Jordán, pero ¿qué decía él? Hasta la agua del Jordán está sucio. Los ríos de donde yo soy están más limpios que este. Fíjate, hay a veces que nuestra altivez no nos deja recibir las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Hay a veces que la altivez está estancando el propósito de Dios, está estancando tu ministerio. Está estancando tu ministerio, no deja que tú le sirvas al Cristo de la gloria. Amén. Y está en que tú lo creas, hermano. Está en que tú creas al Señor Jesucristo. Porque a veces nosotros queremos ver un pastor con muchísima unción y la unción no es del pastor. La unción no es del pastor, la unción es de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios te habla a través de una criada o de cualquier cosa, creerlo, porque Dios te está hablando. El Señor no es como nosotros, hermanos. El Señor no es como nosotros, que al que vemos con el saquito acá bien arregladito es al que andamos atrás de Él. ¿Qué dice la palabra del Señor? El Señor Jesucristo vino a servir, no a ser servido. Amén. Pero nosotros vemos al predicador con saco y con corbata y pensamos que es el que tiene la mejor unción. No te equivoques, hermano. No hay que equivocarnos, porque la unción no es así. Amén. Dios puede usar a un niño, Dios puede usar una sierva, Dios puede usar a cualquier persona para hablarte. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Como dice mi hermana, ¿qué dice? Dice mi hermana, a veces tú te estás equivocando, piensas que los que están adelante traen la unción, pero a lo mejor el que está hasta medio atrás es el que trae la unción. A lo mejor tú vas a esperar que llegue un profeta de lejos, un predicador de lejos. Ay, porque viene el profeta de no sé dónde, yo sé que él va a hablar a mi vida. Pero a lo mejor el que anda trabajando en la basura, recogiendo la basura, pasa a recoger la basura de tu casa y te da una palabra que Dios le envió darte. Gloria a Dios. Miren, yo recordé una palabra de mi pastor, y es verdad. Dice, y es cierto, hermanos, dice que cuando venían pastores que él invitaba de otros lados, ¿quién quiere oración? Todos se venían adelante a que orara por ellos. Dice, pero cuando en la otra semana, cuando yo era el pastor, que siempre estoy orando por ellos, que siempre estoy atento a ellos, porque son mi pueblo, y es mi hijo, ¿quién quiere oración? Como si nada. Pero viene el pastor que invitamos de afuera y hasta te tropiezas por irte cayendo hasta adelante. Quieres ser el primero que ore por ellos. Amén. Cuando quién es el que se está desvelando por orar por ti, hermano, el pastor que tienes en casa. Y hay otra palabra que Leti me trastornaba en el espíritu ahorita, que dice: ¿a cuál es tu ejemplo a seguir? Cristo. Gloria a ¿Qué Dios. dice la palabra de Dios? Que Jesucristo es que nuestro ejemplo a seguir. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? Yo me acuerdo cuando le lavó los pies a sus discípulos y dice que Él vino a servir, no a ser servido. Pero nosotros que conocemos a Cristo, nosotros que nos decimos ser predicadores, queremos que todos nos sirvan y queremos que nos tiendan la mesa. Cuando Jesucristo no nos dio ese ejemplo, Jesucristo nos dio el ejemplo de servir a los demás, de quitarnos el lugar cómodo y dárselo al otro que lo necesita. Pero tú como predicador, como pastor, pues te crees grande y ven a servirme y ven, ponme aquí la silla. Y no, hermano, estamos muy equivocados, y por esa equivocación es lo que estamos padeciendo en estos últimos tiempos. Por esa equivocación, hermanos. Amén, porque nos estamos equivocando como predicadores y como pastores. Queremos que nos atiendan cuando nosotros venimos a atender. Queremos que nos sirvan cuando nosotros vinimos a servir. Amén. Nosotros venimos a servir a aquel que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros venimos a rogar a aquel que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A eso vinimos nosotros, hermanos.
No vinimos a que nos anden lavando los pies a nosotros. Nosotros vinimos a lavar pies. Amén, aleluya. Como hermana lo que están diciendo, un pastor me platicó, se llama Antonio ese pastor, y él me dice que había un joven que había llegado a una iglesia, pero que el Señor lo empezó a usar grandemente, pero el pastor que él tenía le tenía celo, ¿cómo se dice? Ministerial. Entonces, Pero ahí, ¿de quién es los celos? ¿De quién dijimos que son los celos? Del enemigo. Sí. Entonces dice él que ese muchacho tocaba a la gente o con tantito que se arrimaba, el Espíritu Santo andaba con él y la gente sanaba, la gente salía liberada, y ese pastor empezó a tener como que mucho envidia, como celo, y no lo dejaba ni que ya se acercara ni nada, y lo empezó a maltratar y a tratar mal. Y que un día le preguntaron ¿por qué tratas así al joven, ¿por qué lo tratas así? Y dice, no sé, simplemente que no me parece lo que hace. Y que le empezaron a decir al pastor, pero estás mal, porque no es él, es el Señor que lo está usando. Amén. Es que a través de él se está siendo liberada la gente y está siendo sanada. Pues es lo que estamos diciendo, hermanos, en estos últimos tiempos. Nada más queremos ser nosotros, quiero ser yo, y no queremos que si vemos algo en el otro, que decimos la envidia. Sí. La envidia siempre, queremos sernos nada más nosotros como pastores, queremos que nos sirvan la mesa, nosotros como predicadores, como pastores, amén, y la palabra de Dios no es así. Y que entonces ese pastor le dijo, si no lo quieres aquí en tu congregación, deja que yo me lo lleve para que sea libre el Espíritu Santo. Y ya fue de la manera que el pastor lo empezó a tratar. Es que miren, y no queremos que crezcan, porque cuántas pastores, es más, casi en toda la iglesia se ve eso. Si tú estás en esta iglesia, yo no te quiero ver en otra iglesia, porque tú estás aquí. Yo no quiero ver, en vez de, ¿sabes qué? Llénate del Espíritu Santo. Si tú te estás llenando del Espíritu Santo aquí y vas mañana al otro, y vas pasado mañana al otra, gloria a Dios, porque te estás llenando del Espíritu Santo, porque le estamos sirviendo a un solo Dios, hermanos. Al único pastor de pastores se llama Jesucristo. Nosotros no somos dueños de la iglesia, nosotros no somos dueños del pueblo ni de las ovejas, amén. Entonces, hermanos, por eso el pueblo de Dios no crecemos, porque nosotros mismos lo estamos estancando. Porque si tú vienes aquí, a mí no me parece que vayas a otro lado. Amén. Esto es lo que está pasando, hermanos, en estos últimos tiempos. Yo no sé cuánto recuerden una palabra en la Biblia, una historia. Dice que andaban los discípulos con el Señor Jesús y dice que empezó una tormenta. Cuenta la historia y dice que miraron a Jesús venir sobre las aguas y que uno de sus discípulos dice que le dijo al Señor, si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas como tú. Creo que uno de esos discípulos era Pedro, y él caminó, pero yo me imagino que las olas se abatían y que había gran tormenta ahí. Dice que su fe empezó a desmayar, que dice que él empezó a hundirse, pero que dice que ya estaba Jesús para extenderle la mano y sacarlo de donde él se estaba hundiendo. Y nosotros tenemos un Padre que así es. Él te está dando una ordenanza y te está dando algo sobrenatural. Si tú te pones a pensar, hermano, hermana, que Dios te está diciendo, dice, al que cree en mí, al que hace mi palabra, dice, yo le doy autoridad de echar fuera demonios, de poner la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Y Dios te da algo sobrenatural, ya lo tienes, lo más es de que tú empieces a usarlo, pero la falta de confianza, la falta de fe hace que tú no ejerzas lo que Dios te está dando, hace que tú no ejerzas el ministerio que ya Dios te dio, porque eso que Dios dijo no es para mí, no es nomás para Leti, es para ti, hermana Lupita, es para ti, Alejandra, es para ti, Amá, es para ti, Josefina. Él dice, te doy poder y autoridad en mi nombre. Ese es para todo aquel que le sirva, es para todo aquel que le ama. Pero la tormenta, la dificultad no dejó que Pedro caminara sobre las aguas.
no dejó que caminara sobre las aguas. ¿Qué es lo que no te está dejando caminar en lo sobrenatural? ¿Qué es lo que no te está dejando ejercer el don de Dios? ¿Qué es lo que a ti no te deja caminar en la presencia del Espíritu Santo? Porque no eres tú, no soy yo, el Espíritu Santo que lo hace. No era Pedro, no era la sombra, era Jesús de Nazaret que andaba con él. Y Jesús, si tú le sirves al Cristo vivo, Jesús de Nazaret tiene que caminar contigo. Jesús de Nazaret tiene que andar contigo. Y entonces no vas a ser tú, es Jesús quien lo hace por ti. Pero ¿qué es lo que te estanca? La falta de fe, la falta de confianza. Pero Jesús ya está ahí. Al Padre a quien yo conozco, al Dios a quien yo le sirvo, Él ya tiene su mano extendida hacia ti para sacarte de la tormenta, para sacarte de la dificultad, para sacarte del proceso en el cual estás. Yo no sé si el hijo se te está yendo por un lado, pero ya Dios tiene su mano extendida hacia tu hijo. Nomás es que tú confíes en Dios y le dejes el problema, le dejes la carga, porque la palabra dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Así dice la palabra de Dios. Entonces dice, echad vuestras cargas sobre Él, confía en Él, que Él ya tiene todo arreglado. Amén, así dejamos este lugar. Bueno, nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos, no muevan las sillas, luego las recogemos, vamos a orar. Amén, nada más vamos a orar, no hay que recoger las sillas. ¿Quién puede poner una canción de oración? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito Dios, amado, poderoso Dios, Padre Santísimo, Rey del Rey, Señor del Señor. Padre, nos declaramos en victoria en esta tarde, en esta noche, Señor. Declaramos la unción del Espíritu